Esta es una obra de ficción, creativa, con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales es pura coincidencia. Al centro Richard J. Daley no le importa quién eres. El edificio simplemente se yergue en la calle Washington, todo de hormigón brutalista y cristal frío, indiferente a la gente que entra y sale con sus maletines y sus quejas. He pasado en coche por delante cientos de veces a lo largo de los años. Nunca pensé que entraría en él con una chaqueta Dickies y botas de trabajo. Llegué temprano, encontré aparcamiento en Dearborn, puse dinero en el parquímetro y caminé las 2 manzanas en el frío de noviembre. El vestíbulo olía a cera para pisos y a papel viejo. El de seguridad no me echó una segunda mirada, solo el cinturón, las botas por el escáner, y el asentimiento. Sala 174, piso 17. La encontré sin preguntar a nadie. Cuando abrí la puerta, conté unas 8 personas en la sala. Gianna ya estaba sentada en su mesa del lado izquierdo, junto a Sane Bradley. Bradley era todo lo que esperarías de un abogado de divorcios de la Salle Street. Traje azul marino, puños franceses, un pelo que parecía costar más cortarlo que mi factura mensual del teléfono. Estaba inclinado hablando con Gianna, con una mano en la mesa, una postura relajada y confiada. Ella me vio primero, su expresión no cambió mucho, pero su barbilla se alzó ligeramente. Ese movimiento en particular había aprendido a leerlo a lo largo de 7 años de matrimonio. Bradley se giró para mirar hacia donde ella miraba. Se rió. No fue una risita burlona. Fue una risa de verdad, corta y seca, dirigida a nadie en particular, pero lo suficientemente alta como para llenar el espacio entre las 2 mesas. Se inclinó de nuevo hacia Gianna y dijo algo en voz baja. Ella se cubrió la boca con 2 dedos. Caminé hacia la mesa del lado derecho, saqué la silla y me senté. No volví a mirarlos. Mi abogada, Nora Free, llegó 3 minutos después. Dejó su bolso, abrió su carpeta y me hizo un rápido gesto con la cabeza sin decir nada. Ya habíamos hablado de todo lo importante. No quedaba nada por discutir. Bradley se puso de pie. Letrada, dijo él, de la manera en que la gente dice las palabras cuando quiere que sientas la distancia entre vosotros. Nora no levantó la vista de su carpeta. Sane, el alguacil, llamó al orden en la sala. A las 9:02, el juez Arnold Lawson entró por la puerta lateral. De finales de los 60, canoso en las sienes, el tipo de rostro que ha dejado de sorprenderse por cualquier cosa en un tribunal. Se sentó, se ajustó las gafas y abrió el expediente que tenía delante. Leyó por un momento, luego levantó la vista. ¿Jacob Hearst? Sí, su señoría. Me miró como los jueces miran a la gente de la que aún no se han formado una opinión. Luego volvió a mirar el expediente, pasó una página, pasó otra. Se detuvo. Alcanzó el teléfono al lado de su estrado, pulsó un botón y habló en voz baja con quienquiera que estuviera al otro lado. 30 segundos, tal vez 40. Colgó el teléfono y miró a ambas mesas sin expresión. Vamos a tomarnos 5 minutos antes de proceder. Bradley frunció el ceño. Su señoría, si hay un problema de agenda. 5 minutos, señor Bradley. La puerta lateral se abrió. Entraron 2 hombres de traje. No eran personal del juzgado, ni agentes del sheriff. Portaban esa quietud específica que proviene de las credenciales federales. Uno de ellos llevaba un sobremanila. Se posicionaron contra la pared a la derecha del estrado del juez y no dijeron nada. Bradley se giró para mirarlos. Se volvió para mirarme a mí. Yo estaba mirando la pared de enfrente. Detrás de mí, oí a Gianna moverse en su silla. La sala había cambiado. No de una manera que pudiera señalar exactamente. Las mismas luces fluorescentes, la misma moqueta gastada, el mismo olor a papel viejo, pero todos los presentes entendieron sin que se les dijera que, fuera lo que fuera este procedimiento hace 60 segundos, ahora era algo diferente. El juez Lawson juntó las manos sobre el estrado y esperó. Mantuve la vista al frente y dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace cuando no queda nada detrás de lo que esconderse. Conocí a Gianna M.C. Farland en una parrillada en Bridgeport, un amigo en común, nada arreglado. Estaba de pie cerca de la valla trasera con un plato de papel y una lata de refresco,
y se rió de algo que alguien dijo. Una risa plena, sin filtro. Eso fue lo primero que noté. Por aquel entonces alquilaba una habitación, trabajaba como recepcionista en una oficina de administración de propiedades en la zona norte. Nada glamuroso. Tomaba el autobús para ir al trabajo, se preparaba el almuerzo la mayoría de los días, llamaba a su madre todos los domingos. Salimos durante 14 meses antes de que le pidiera matrimonio. Nos casamos en un pequeño local en Lincoln Square. 62 personas, comida decente. Su primo cantó algo desafinado y todos fingieron no darse cuenta. Durante los primeros años, el matrimonio fue sólido. No perfecto, nada lo es, pero honesto. A veces discutíamos por dinero, por a quién le tocaba tratar con el casero, por pequeñas cosas que parecen grandes cuando estás cansado. Fricción normal. Ella trabajaba. Yo trabajaba. Construimos algo juntos, pieza por pieza. Yo llevaba ya 9 años haciendo instalación de telecomunicaciones. Principalmente contratos comerciales, edificios de oficinas, instalaciones médicas, actualizaciones de infraestructura para empresas en toda el área metropolitana. El trabajo te lleva a lugares que la mayoría de la gente nunca ve. Salas de servidores, pasillos de servicio, los pisos técnicos de los rascacielos. Aprendes cómo funcionan realmente los edificios, no cómo se presentan. Es físico, técnico, y se paga bien cuando sabes lo que haces. Había ascendido a instalador principal y ganaba cerca de $28 la hora con horas extras. Gianna hizo un movimiento lateral a una firma de servicios financieros en la Salle Street alrededor del tercer año. Operaciones de nivel inicial, sobre todo entrada de datos y procesamiento de documentos. El trabajo en sí no era significativo. El entorno sí lo era. Empezó a vestir de otra manera. Eso fue lo primero. No de forma drástica, pero sí deliberada. Llegaba a casa hablando de la gente de la oficina como se habla de los personajes de una serie que acabas de descubrir, los altos directivos, las reuniones con clientes cerca de las que se sentaba ocasionalmente. La forma en que los tratos se movían en ese edificio. Aún no formaba parte de nada de eso, pero observaba de cerca. Para el cuarto año, empezaron los comentarios, pequeños al principio. Una vez mencionó que un colega tenía un coche que había señalado con admiración, y luego miró mi Ford Focus con algo que no se molestó en disimular. Otra vez, en una cena con sus amigos del trabajo, se rió de un chiste que hice e inmediatamente lo matizó para la mesa. Está siendo gracioso, como si no pudieran haberlo entendido por sí mismos. Tomé nota de eso. Para el quinto año, la habían ascendido 2 veces. Asistía a eventos con clientes, viajaba ocasionalmente para la firma y gastaba dinero a un ritmo que no coincidía con lo que yo sabía que ganaba. Ropa nueva, citas regulares en el salón de belleza, una membresía en un gimnasio en la avenida Michigan que costaba más al mes que el seguro de mi camioneta. Cuando lo mencioné, dijo que necesitaba mantener una cierta apariencia para el trabajo. Esa conversación terminó sin resolución, lo cual también anoté. La distancia entre nosotros no fue explosiva. Creció como se forma el óxido. Lento, constante, invisible hasta que deja de serlo. Empezó a llegar a casa más tarde. Dejó de preguntar por mi día de una manera que sugiriera que quería una respuesta real. Cuando estábamos en la misma habitación, ella solía estar mirando su teléfono. Cuando salíamos juntos, lo que se hizo más raro, podía verla escaneando la sala, evaluando, comparando. No soy un hombre que persiga explicaciones. Observé, catalogué y esperé a entender lo que realmente estaba viendo. Para el sexto año, entendí que esto no era una mala racha. No era estrés del trabajo o una fase que superaría. Había recalibrado quién quería ser, y esa versión no incluía a un instalador de telecomunicaciones del lado sur que conducía un Focus de 10 años y llevaba su propio almuerzo a los lugares de trabajo. Para ella, yo no era un fracaso. Simplemente ya no era el atrezo adecuado para la imagen que estaba construyendo. No la confronté al respecto. No entonces. En su lugar, empecé a prestar atención de una manera diferente. Gianna empezó a trabajar hasta tarde con más consistencia alrededor del tercer mes del sexto año. No todas las noches,
pero lo suficiente como para que dejara de ser una excepción y se convirtiera en un patrón. Sus mensajes de texto siempre eran breves: llego tarde, terminando, nada que invitara a una respuesta. No insistí. Para ese entonces, ya sabía que hacer preguntas que ella no quería responder solo produciría una versión de la verdad que ella había construido de antemano. Lo que realmente hizo avanzar las cosas fue algo mundano. Cuando Gianna se unió por primera vez a la firma en La Salle, fue agregada como usuaria autorizada en una tarjeta de crédito a mi nombre, un remanente de cuando estaba entre trabajos y necesitaba una tarjeta con un límite detrás. Ninguno de los dos se había molestado en cancelarla. Los extractos físicos seguían llegando a casa, dirigidos a mí, con sus transacciones listadas debajo. Ella había dejado de prestar atención a ese detalle. Empecé a revisar los extractos cuidadosamente, no buscando nada específico, solo leyéndolos como se lee algo cuando finalmente decides mirarlo de verdad. Hoteles en la Gold Coast, cenas en restaurantes que nunca había mencionado, un cargo en un spa en River North un sábado que me había dicho que había pasado ayudando a un compañero de trabajo a mudarse. Las cantidades no eran escandalosas, pero el patrón era claro. Tenía una segunda vida con un presupuesto asociado. Y parte de ese presupuesto pasaba por una tarjeta que había olvidado que todavía estaba conectada a mí. Fotografié cada extracto de los últimos 8 meses y no dije nada. La conversación durante la cena ocurrió un miércoles. Ella misma sacó el tema, sin que se lo pidiera, mientras comíamos, con los ojos en la mesa y la voz mesurada. Dijo que no era feliz, que ella había cambiado y el matrimonio no había cambiado con ella, que necesitaba ser honesta al respecto. Dejé el tenedor y la miré. Ella siguió hablando. Realización, ambición, no querer desperdiciar años. Nada de ello se basaba en algo concreto. Dije, de acuerdo. Esperó más. No llegó. Después de un momento, recogió su plato y lo llevó al fregadero. Esa noche, llamé a mi hermano mayor, Joseph, y le pedí el nombre del abogado que había usado en una disputa de herencia unos años antes. Me envió el contacto, Nora Free, oficina en el Loop. Me reuní con ella el lunes siguiente, antes de mi primer trabajo del día. Puse los extractos fotografiados sobre la mesa, le expliqué las fechas y las discrepancias, y le conté lo que sabía sobre el papel de Gianna en la firma, los informes de gastos, el acceso a la tarjeta corporativa, los reembolsos a proveedores. Nora escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo algunas preguntas directas sobre el alcance del acceso financiero de Gianna en el trabajo. Luego dijo algo que reformuló toda la situación. Me dijo que en un procedimiento de divorcio, ambas partes están obligadas a proporcionar una divulgación financiera completa. Eso significaba citaciones, solicitudes de documentos y acceso a registros que la gente rara vez entrega voluntariamente. Dijo que, dado lo que describí sobre la posición de Gianna y los patrones de gasto que documenté, valdría la pena traer a un contador forense durante la fase de descubrimiento, alguien que supiera qué buscar cuando los gastos personales y los reembolsos corporativos existían en el mismo entorno. Tenía a alguien en mente, un hombre llamado Albert Haynes, exauditor, que ahora trabajaba de forma independiente en casos exactamente como este. Le pregunté qué significaría eso si aparecía algo irregular. Nora dijo que dependería de lo que mostraran los registros, pero lo dijo claramente. Si Gianna había estado pasando gastos personales a través de cuentas corporativas, eso no era un asunto de divorcio. Era una categoría de problema completamente diferente. Conduje hasta mi lugar de trabajo en River North, aparqué la camioneta y me senté un minuto antes de bajar. Gianna pensaba que era ella quien había planeado con antelación. A Gianna le entregaron la notificación un jueves por la mañana. Lo había arreglado deliberadamente, un notificador judicial en el edificio de su oficina en La Salle justo después de las 9, no en casa, no en un fin de semana, en el trabajo, en el vestíbulo, frente al mostrador de seguridad. Nora me había aconsejado que estaba en mi derecho de elegir el lugar, y lo elegí sin dudarlo. Me llamó 4 veces antes del mediodía. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. El primer mensaje fue controlado, pidiéndome que la llamara, diciendo que necesitábamos hablar. El segundo fue menos controlado. Para el tercero, la compostura que había pasado años construyendo en ese entorno de oficina había comenzado a resquebrajarse. Dijo que estaba siendo dramático, que estaba haciendo una montaña de un grano de arena,
que acababa de decirme que era infeliz y yo lo había convertido en un caso federal. Esa última frase, noté, era más precisa de lo que ella pretendía. Contrató a Sane Bradley en una semana. Conocía el nombre. Tenía una presencia visible en los círculos legales de Chicago, el tipo de abogado cuya reputación se basaba en hacer que la otra parte se sintiera superada antes de la primera presentación. Nora me dijo que no me preocupara. No lo estaba. Lo que ni Gianna ni Bradley anticiparon fue el alcance de la solicitud de divulgación financiera que Nora presentó como parte del descubrimiento. Era exhaustiva, cuentas personales, cualquier cuenta en la que tuviera interés y todos los registros financieros relacionados con el empleo relevantes para el cálculo de ingresos y activos. Procedimiento estándar en un divorcio, pero minucioso. Bradley se opuso a partes de ello. El tribunal concedió la solicitud en su totalidad. Albert Haynes se puso a trabajar. Era metódico de una manera que me recordaba a un buen trabajo de instalación. Sin atajos, sin suposiciones, cada conexión verificada antes de pasar a la siguiente. Pasó 2 semanas revisando los registros que llegaron a través del descubrimiento. Extractos de tarjetas corporativas, registros de reembolso a proveedores, informes de gastos presentados bajo las credenciales de Gianna que se remontaban a 3 años. Me llamó un martes por la noche y me preguntó si tenía tiempo para reunirnos a la mañana siguiente. Su voz era tranquila, pero había un peso detrás que no había estado antes. Nos encontramos en una cafetería en Baker. Puso una carpeta sobre la mesa y me lo explicó todo sin hacer comentarios editoriales. Los números contaban la historia por sí solos. Gianna había estado presentando gastos personales como reembolsos corporativos durante al menos 2 años y medio. Estancias en hoteles, cenas, viajes que no tenían un propósito comercial correspondiente. Las cantidades individualmente eran lo suficientemente pequeñas como para evitar activar las alarmas automáticas, pero acumulativamente a lo largo de 31 meses, el total era significativo. También había registrado un proveedor en el sistema que, cuando Albert rastreó el registro, conducía a una LLC registrada bajo un nombre que ni él ni yo reconocíamos, con una dirección registrada que resultó ser una tienda de UPS en Wicker Park. Había estado facturando a la firma por servicios de una empresa que funcionalmente no existía. Albert dijo que lo que estaba viendo no era un asunto de divorcio. Lo dijo clara y llanamente, sin drama. De la manera en que los contadores dan malas noticias. Era un posible fraude electrónico, y dependiendo de si alguna de las transacciones cruzaba ciertos umbrales, podría involucrar estatutos federales. Me preguntó si quería que lo remitiera a alguien con la autoridad apropiada para actuar al respecto. Le pregunté si creía que era lo correcto. Dijo que esa no era su decisión, pero dijo que la documentación estaba clara, el patrón era evidente, y quienquiera que lo revisara llegaría a la misma conclusión que él. Me quedé pensando en eso por un momento. Luego le dije que sí. Nora hizo la remisión a través de los canales adecuados la semana siguiente. No una queja, no una acusación, sino una divulgación de hallazgos de un proceso de descubrimiento financiero ordenado por el tribunal. El tipo de cosa que llega al escritorio correcto y es revisada por personas cuyo trabajo es exactamente ese. Volví al trabajo. Una remodelación comercial en el South Loop. 3 días de tendido de cables a través de un edificio que no había sido actualizado desde los años 90. Trabajo físico, hormigón y conductos. Nada que requiriera pensar en Gianna McFarland o Sane Bradley o en lo que ahora se movía a través de canales que ninguno de los dos sabía que existían. Me envió un mensaje más esa semana. Decía que pensaba que aún podíamos manejar esto como adultos, que no había razón para que las cosas se pusieran feas. Lo leí una vez y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Las semanas entre la remisión y la fecha de la audiencia tuvieron una cualidad específica. Todo en la superficie parecía igual. Iba al trabajo, volvía a casa, comía, dormía. Gianna todavía estuvo en la casa durante parte de ese periodo, lo que generó su propio tipo particular de tensión. Nos movíamos el uno alrededor del hotel como personas que comparten una sala de espera. Lo suficientemente educados como para evitar la confrontación, lo suficientemente distantes como para que no quedara nada que fingir. Había contratado a Bradley y claramente seguía su consejo, comunicación directa mínima, todo canalizado a través de los abogados. Eso me parecía bien.
Cuanto menos hablara, menos podría equivocarse. Bradley presentó una respuesta a la petición de divorcio que era agresiva en las formas estándar, impugnando la división de bienes, cuestionando la valoración de ciertas propiedades, señalando mi trayectoria de ingresos como un punto de disputa. Estaba construyendo un caso diseñado para maximizar la parte de ella y minimizar la mía. De manual. Nora revisó todo, tomó notas y me dijo que nada de eso era inesperado. Lo que Bradley no sabía, y lo que Gianna aparentemente no le había dicho, o posiblemente no entendía del todo, era que el proceso de divulgación financiera ya había producido algo muy fuera del alcance de un procedimiento de divorcio. La remisión que Nora había hecho estaba en manos de personas que trabajaban con un cronograma diferente al del Tribunal de Familia. No se movían rápido, se movían a fondo. Me enteré a través de Nora, unas 3 semanas antes de la fecha de la audiencia, que la remisión había sido recibida y estaba bajo revisión activa. Me lo dijo en su oficina, con el mismo tono plano que usaba para todo. Dijo que debía esperar que, para cuando compareciéramos en el tribunal, existiera la posibilidad, no una certeza, pero una posibilidad real, de que hubiera partes adicionales con interés en el procedimiento. Le pregunté cómo se vería eso en la práctica. Dijo que podría no parecer nada hasta que dejara de serlo. Conduje a casa pensando en eso, en Gianna sentada frente a Bradley en alguna sala de conferencias en La Salle, repasando su estrategia, convencida de que entendía el tablero en el que estaba jugando. Había pasado años aprendiendo cómo funcionaba ese entorno, cómo se movía el dinero, cómo se gestionaban las apariencias, cómo las personas con la postura correcta y el abogado adecuado podían salir de una habitación habiendo tomado más de lo que traían. Nunca había considerado que alguien hubiera estado prestando atención todo el tiempo. 2 semanas antes de la audiencia, se mudó. Sin previo aviso. Llegué a casa de un trabajo en Evanston y la mitad del armario estaba vacío, algunas cajas habían desaparecido del segundo dormitorio, el Audi no estaba en la entrada. Envió un mensaje de texto diciendo que se quedaba con una amiga y que se pondría en contacto a través de la oficina de Bradley. Lo leí de pie en la cocina, todavía con mi chaqueta de trabajo. Pedí comida, vi unos 40 minutos de televisión y me fui a la cama. La noche antes de la audiencia, Nora llamó para repasar la secuencia de los eventos. Me dijo que llegara temprano, que me vistiera de forma práctica, que no dijera nada a menos que me lo preguntara directamente el juez, y que la dejara encargarse de Bradley. Ya se había enfrentado a él antes y lo describió como alguien que actuaba mejor cuando su oponente entraba en su juego. Ella no tenía intención de darle nada contra lo que actuar. Le pregunté directamente, ¿vamos a estar bien? Dijo que la documentación que habíamos construido era tan sólida como cualquier cosa que hubiera llevado a ese juzgado. Dijo que Albert Haynes estaría disponible por teléfono si el juez necesitaba alguna aclaración sobre los hallazgos financieros. Y dijo que lo que sucediera con el otro asunto, la remisión, ya estaba fuera de nuestras manos. Le di las gracias y colgué el teléfono. Preparé mi ropa para la mañana, la misma chaqueta Dickies que usaba en la mayoría de los lugares de trabajo. Pantalones de trabajo oscuros, botas que había limpiado la semana anterior. Nada planchado, nada comprado para la ocasión. Había pensado brevemente si debía vestirme de manera diferente para el tribunal. Decidí que no. No iba a actuar para Sane Bradley ni para nadie más en esa sala. Lo que yo era lo que siempre había sido, un hombre del lado sur que se presentaba y hacía el trabajo. Preparé café, revisé mi bolso una vez más, documentos en orden, teléfono cargado, llaves en el mostrador, y me fui a dormir a las 10:30. Lo que fuera a suceder en esa sala del tribunal ya estaba en marcha. Lo había estado durante meses. Cada registro, cada extracto, cada fecha que había escrito en un cuaderno y entregado a Nora. Todo estaba en un archivo con mi nombre, esperando que un juez lo pidiera. Bradley se había reído al ver casos como el mío entrar por esa puerta antes. Mañana, vería lo que pasaba cuando los callados habían hecho sus deberes. El juez Lawson miró a ambas mesas por un momento sin expresión. Luego habló. Señor Bradley, le voy a pedir que se mantenga en su sitio durante unos minutos mientras reviso algo que se me ha hecho saber esta mañana. Bradley se enderezó en su silla. Su señoría, si hay un asunto de procedimiento. Lo hay. Ya llegaré a eso.
Los dos hombres que habían entrado y se habían posicionado a lo largo de la pared no se habían movido. No eran agentes del sheriff. Sus credenciales eran federales, y la forma en que estaban de pie lo dejaba claro sin que ninguno de nosotros necesitara preguntar. Uno de ellos ya había intercambiado una breve palabra con el alguacil cuando entraron. El otro sostenía el sobre Manila a su lado y observaba la sala. Gianna se había girado en su silla para mirarlos cuando entraron. No se había vuelto del todo. Bradley se inclinó hacia ella y le dijo algo en voz baja. Ella respondió sin apartar los ojos de los hombres contra la pared. Lo que sea que le dijo a él, lo hizo callar. Lawson pasó unos 4 minutos leyendo. La sala del tribunal mantuvo su silencio como lo hacen las salas de tribunal cuando todos entienden que hablar sería un error. Mantuve la vista al frente. Nora tenía las manos planas sobre la mesa frente a ella, relajada. El juez dejó los papeles y se quitó las gafas. Parece que, además de la petición de divorcio ante este tribunal, hay un asunto de investigación financiera que involucra a una de las partes y que actualmente está siendo revisado por las autoridades federales. Lo dijo como quien lee un informe del tiempo. Fáctico, sin énfasis. Los hallazgos del proceso de descubrimiento en este caso fueron remitidos a través de los canales legales apropiados hace aproximadamente 6 semanas. Se me ha informado esta mañana que la revisión ha producido motivos suficientes para tomar medidas adicionales. Miró a Gianna directamente. Ella estaba completamente quieta. Señorita M.C. Farland, voy a recomendarle que hable con su abogado en privado antes de que procedamos hoy. Bradley ya estaba de pie. Su señoría, mi cliente no fue notificada de ningún. Está siendo notificada ahora, señor. Bradley. Uno de los dos hombres se adelantó y colocó un documento en el borde de la mesa de la defensa. No se lo entregó a Gianna. Lo dejó frente a Bradley, quien lo miró, luego miró al hombre, y luego se volvió a sentar con la quietud específica de alguien que está recalibrando todo lo que creía saber sobre las próximas horas. Gianna recogió el documento. Leyó el primer párrafo. Luego lo volvió a dejar sobre la mesa y miró fijamente un punto en algún lugar frente a ella que no era nada en la sala. Los cargos detallados eran fraude electrónico federal, malversación de fondos corporativos y presentación de reclamaciones de gastos fraudulentas durante un periodo de más de 2 años. La LLC registrada en la dirección de la tienda UPS en Wicker Park se nombraba explícitamente. La cantidad acumulada se indicaba claramente en el segundo párrafo. No era una cifra pequeña. Lawson les dio 15 minutos. Bradley llevó a Gianna al pasillo. Yo me quedé sentado. Nora se sirvió un pequeño vaso de agua de la jarra de nuestra mesa y no dijo nada. Uno de los oficiales federales permaneció en la sala. El otro salió. Miré la pared. Pensé en la parrillada en Bridgeport donde la conocí por primera vez. El plato de papel, la risa plena, la lata de refresco, la mujer que tomaba el autobús para ir al trabajo y llamaba a su madre los domingos. No me detuve mucho en eso. Esa mujer y la que estaba en el pasillo hablando con su abogado de divorcios mientras un documento federal reposaba sobre una mesa del tribunal. No quedaba mucho que las conectara. Cuando volvieron a entrar, la postura de Gianna había cambiado. No rota, no era del tipo, sino reducida, como una estructura que no se ha derrumbado, pero que ha perdido un elemento de carga. Bradley se dirigió al juez. Reconoció el asunto federal, confirmó que su cliente cooperaría con la investigación separada y declaró que, dadas las circunstancias, estaban preparados para discutir una posición revisada sobre el acuerdo de divorcio. Nora se puso de pie. Fue concisa. La división de bienes que describió fue directa y bien documentada. Los registros de la tarjeta de crédito, los datos financieros del descubrimiento, las discrepancias entre los ingresos declarados de Gianna y sus patrones de gasto reales. Nora lo expuso todo en unos 6 minutos sin levantar la voz ni una vez. Bradley objetó 2 veces. Lawson desestimó ambas. El acuerdo se registró en el acta antes del mediodía. Gianna se quedó con el Audi. Yo me quedé con la casa. Las obligaciones financieras conjuntas se dividieron limpiamente, sin ambigüedades. Se fue con mucho menos de lo que esperaba al entrar y con un caso federal que no tenía nada que ver con el divorcio ahora asociado a su nombre.
Bradley recogió sus archivos sin mirarme. Gianna se levantó de su silla y por un momento ella y yo estábamos mirando en la misma dirección, ambos hacia la salida. Se giró y me miró directamente, no con ira, sino con algo más parecido al reconocimiento. Del tipo tardío. Del tipo que llega demasiado tarde para ser útil. Sostuve su mirada por un segundo. Luego recogí mi bolso, asentí a Nora y caminé hacia la puerta. Afuera, el aire de noviembre en la calle Washington estaba tan frío como cuando había aparcado en Dearborn 2 horas antes. Me abotoné la chaqueta, revisé el parquímetro en mi teléfono y empecé a caminar de vuelta a la camioneta. Tenía un trabajo en Hyde Park a las 2. Instalación de cable, cuarto piso de un edificio médico. Nada complicado. Terminaría antes de las 5. Le envié un mensaje de texto a mi hermano Joseph con 3 palabras en el camino de vuelta. Ya está hecho. Gracias. Respondió con una sola palabra. Bien. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. Jacob es un hombre que viene de un entorno humilde y construyó una vida estable en Chicago. Se casó con una mujer que una vez no tuvo nada y, con los años, la vio cambiar por completo a medida que ascendía en su entorno profesional. Se volvió más arrogante, más distante, gastando más allá de lo que mostraba, y finalmente traicionando el matrimonio mientras planeaba irse con ventaja en el divorcio. Si hay una palabra clave para la narrativa de hoy, es subestimación. Gianna pasó años construyendo una imagen, creyendo que la apariencia y el entorno definían el poder. Su abogado se rió porque vio ropa sencilla y asumió debilidad. Ambos cometieron el mismo error. Confundieron el estilo de vida con la capacidad. Jacob no necesitaba aparentar nada. Solo necesitaba estar preparado. Y de eso trata realmente esta historia. Del peligro de juzgar a alguien por lo que parece ser, especialmente cuando esa persona elige permanecer en silencio. Porque el silencio no siempre es pasividad. A veces es una señal de que alguien ya ha tomado todas las decisiones que necesitaba tomar. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayan disfrutado su tiempo aquí. No olviden dejar su like, su comentario y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima narrativa. Cuídense.